desarrollada con la mayor precisión posible. Debe destacarse también que las tropas de comandos, y este es un tema que se ha hablado mucho a posteriori, desarrollaron en innumerable cantidad de oportunidades operaciones conjuntas con miembros de la Fuerza Aérea y miembros de la Armada Argentina, también destacados en las Islas Malvinas. Un procedimiento novedoso aplicado por las tropas de comandos y consistente o derivado precisamente de la dificultad que existía para la infiltración a través de las líneas del enemigo para poder constituirse detrás de las mismas y realizar las operaciones que le son propias, consistía en ocupar posiciones previamente determinadas del terreno y dejarse sobrepasar por el enemigo en avance para quedar así a su retaguardia y, haciendo uso de los depósitos que habían previamente sido enterrados, poder desarrollar las operaciones que les eran propias, como dije recién. Como síntesis de todo lo expresado, puedo redondear diciendo que las dos compañías de comando, la 601 y la 602, tuvieron un desempeño acorde con la tradición más genuina de los comandos dentro del ejército argentino, y que no se diferenció en mucho del valor, la abnegación y el sacrificio puesto de manifiesto por cada uno de los soldados que en cada una de sus posiciones eran capaces día a día de desarrollar con abnegación y sacrificio las tareas encomendadas en la misión que les tocaba cumplir. Como expresión concreta de muchas de las cosas que hemos hablado hasta este momento, ahora el teniente primero Nasser les va a relatar una de las tantas acciones de combate en la cual él personalmente estuvo involucrado. Entre el 28 de mayo, 1 de junio, instalamos las posiciones del Regimiento de Infantería 4 en el Monte Harriet y Monte Dos Hermanas. No tuvimos mucho tiempo para preparar esas posiciones cuando el enemigo ya empezó con sus primeros fuegos a hostigarnos permanentemente. El 7 de junio se recibió el primer ataque luego del desembarco de personal inglés que había realizado mediante 5 embarcaciones que se desplazaban en dirección a Fitzroy y que fue atacado por la Fuerza Aérea Argentina. Esa noche se tuvo el primer contacto con el personal enemigo, con el hombre propiamente dicho. ¿Cuál fue la técnica que empleó el ejército británico para ablandar las posiciones del Monte Harriet y Dos Hermanas? Un intenso fuego de artillería de campaña, un intenso fuego de artillería naval, apoyo de bombardeos por medio de la aviación y también el fuego de los morteros de las fracciones de primera línea. Durante todo el día trataban de hostigar para realizar así una acción psicológica durante las posiciones que se habían establecido en los dos montes. Así fue que cuando se producía la pausa de fuego, cerca de las 18 horas, esperábamos el ataque final. Una gran incertidumbre reinaba en todas las tropas. El enemigo buscaba cuál era el flanco más débil, mediante infiltraciones de patrullas que lo realizaba todas las noches. Golpeaba sobre el flanco izquierdo, eran rechazadas. Buscaba sobre el centro del dispositivo enemigo y cuando recibía cierta resistencia también se replegaban. Así lo hizo hasta el día 11 de junio. Esa mañana comenzó un intenso fuego de artillería de campaña. Los helicópteros cambiaban de un lugar a otro las piezas. Fue apoyado por los morteros del enemigo. Y por la tarde también se recibió el fuego de las fragatas. Se produjo un gran silencio, una gran pausa de fuego.
volvió a reinar la incertidumbre, hasta que a las 22 horas desataron todos sus fuegos de apoyo. Tiró la artillería, tiraron las fragatas, tiraron los morteros. Prácticamente quedamos aplastados en la posición. Se produce una gran pausa y automáticamente el enfrentamiento con la tropa de primera línea. 22 horas es atacado el monte Harriet. 23 horas es atacado el monte Dos Hermanas. Esos montes están distantes 2 kilómetros uno de otro. Imposible con una compañía de infantería poder cubrir ese frente. La defensa se realizaba sobre la altura del monte. El ataque vino en los 360 grados. Se combatió hasta agotar la munición. Es así que empiezan los primeros heridos, empieza el desconcierto, se cortan las comunicaciones. A todo esto hay que sumarle la noche, muy oscura, las condiciones del terreno, la nieve, nos lleva a situaciones donde perdemos el control con el resto de nuestras fracciones. Ya hay que hacerse fuerte con pequeños grupos y ahí tratar de sostener. En estas acciones, cerca de las 2 de la mañana, cae el subteniente Mosquera, cae el subteniente Pérez Grandi, es herido de muerte el teniente Martela. De los 8 oficiales que permanecían en la posición, 6 son fuera de combate. 2 heridos. La zona que hay heridos están digamos, más no se tener más pasaba de defensa. Ordena a 155 empiezan a abrir el fuego para tratar de hacer demorar más el avance inglés y dar tiempo también a que la fuerza argentina pueda replegarse. Empiezan a caer uno y otros proyectiles. Se produce, mejor dicho, sigue la gran confusión. Tratamos de llegar con el teniente Martela a la posición del mayor Jaimet, con 2 soldados más. En uno de los cambios de posición, sentimos un proyectil de artillería de la propia fuerza que silbaba muy cerca del lugar donde nos encontramos. Nos cubrimos y se produce la explosión. Al levantarnos, sale el teniente Martela chocando de frente con una patrulla del enemigo. Es herido de muerte y cae muriendo en el instante. Sus últimas palabras me dieron: siga. Sigo una vez que reviso al oficial y a chocar con otra de las patrullas en uno de los cambios de posición
una granada descartable cae al costado de mi pierna. Siento la explosión sin perder el conocimiento. Me doy cuenta de que estoy gravemente herido. Me entra una gran incertidumbre, un miedo por verificar el tipo de la herida o si tenía la pierna todavía. Minutos después, pierdo el conocimiento. Despierto a las 5 de la tarde. Al sentir pasar una patrulla, al ver contra la República Argentina, sin, reitero, la ayuda norteamericana, Argentina tuvo que oponerle los pocos medios que había llevado a las islas. Pocos medios que se fueron agotando como consecuencia, se dijo, del cerco eficaz que Gran Bretaña logró tender alrededor de las islas. También debemos mencionar el agotamiento al que fueron sometidas las fuerzas en un terreno realmente desfavorable, con condiciones climáticas extremas, sin relevos, donde la alimentación ya era un problema, bajo el fuego del enemigo, mediante la detección electrónica de los camiones, de los carros de comida, que impedían que ésta llegara en forma fluida hasta primera línea. Podemos mencionar también la importancia que el empleo de los helicópteros tuvo en ambos lados, pero Gran Bretaña accede el día 21 de mayo con más de 100 helicópteros, contraponiéndose a los aproximadamente 20 helicópteros que poseía Argentina, los cuales paulatinamente fueron destruidos ante la imposibilidad de resguardarlos en lugar seguro del fuego de la artillería naval. Podemos mencionar también el excelente equipamiento de los soldados ingleses, soldados británicos que eran verdaderos profesionales, como pocos en el mundo, y que tuvieron que enfrentar a tropas de conscriptos no profesionales, pero que sin embargo, y debemos rescatar, cada vez que se enfrentaron con alguna forma de soldado profesional de nuestro país, como por ejemplo la Fuerza Aérea Argentina, la aviación naval, como por ejemplo la aviación de ejército, como por ejemplo los comandos, la propia artillería, los resultados fueron otros. Tuvieron que alternar necesariamente éxitos con fracasos. Existió durante el desarrollo de la guerra un verdadero mito,
Este mito fueron los Gurkhas. Los Gurkhas, a través de los cuales Gran Bretaña intentó ejercer una gran presión psicológica sobre las tropas argentinas. De alguna manera logra su efecto. Para aclarar, estos feroces guerreros nepaleses no eran en la realidad otra cosa que la mano de obra, diríamos, barata, que se utilizaba en esa época, o se utiliza habitualmente en Gran Bretaña, en Londres, en las grandes ciudades. Mano de obra que también se recluta y conforma unidades, a los cuales se la dota con oficiales de origen británico. Estos fueron los Gurkhas, que fueron popularizados mediante imágenes donde se muestran afilando sus cuchillos, sus famosos cuchillos corvos. Podemos decir también que la resistencia y el valor combativo de las Fuerzas Armadas Argentinas se ve reflejado en el resultado de las bajas producidas. Podemos señalar que las estadísticas indican, comparándolas con las que se han producido en otras guerras, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el porcentaje es extremadamente alto. Podemos decir también, con relación a las bajas, y saliendo al cruce de muchos comentarios malintencionados que se produjeron inmediatamente después de este conflicto, que la relación de bajas de oficiales, suboficiales y soldados es equilibrada. Y diría yo que es elevada de alguna manera en el rubro oficiales, por cuanto cada oficial caído, que normalmente comanda 45 hombres, vemos nosotros en imágenes que cae cada 9 hombres. Un oficial cada 9 hombres. Los ingleses hablaron, diría yo, pésimamente contra nuestra sanidad. A pesar de que tal vez al espectador pueda parecerle sumamente crudo o tal vez matizado con cierta morbosidad, yo quisiera mostrarles una fotografía que muestra a un combatiente que fuera herido en uno de los combates por Puerto Argentino. El hombre que ustedes ven en imágenes fue herido durante la noche, fue rescatado permaneciendo 15 horas en el terreno, fue evacuado a un buque británico donde se le explicó que la posibilidad de salvar su pierna, o de salvarlo, era la amputación de ese miembro. Ustedes ven en imagen, 20 días después, esa misma herida, luego de que la sanidad argentina lo recupera e intenta la recuperación por otros medios. Debemos mencionar que el hombre protagonista de ese hecho, el hombre al que pertenece esa pierna, hoy es comando, es paracaidista, es un teniente.